buenos días. Buenos días con todos. Vamos a iniciar la sesión que corresponde, agradeciendo a Dios permitirnos consolidar una semana más. El tema que vamos a desarrollar corresponde a soluciones químicas. Es un tema bastante práctico, los ejercicios están variados, así que iniciemos. ¿Se puede observar la presentación? Este tema de manera particular lo que nos permite es tener un alcance respecto a las mezclas que originamos o bien de forma cotidiana o que tienen múltiples aplicaciones, sean como productos comerciales o en todo caso en los sectores industriales. Para ello, el objetivo de sesión consiste en caracterizar las tipologías de soluciones químicas, establecer aplicaciones cuantitativas e identificar los componentes. ¿Qué tipo de valoraciones cuantitativas vamos a efectuar? Por ejemplo, vamos a evaluar unidades de concentración, tanto físicas como químicas. Asimismo, vamos a ver la principal diferencia entre aplicar, por ejemplo, una ecuación de dilución y aplicar un equivalente químico que tiene prácticamente los mismos apartados, los mismos ítems, la misma estructura, pero sí las aplicaciones son completamente distintas. Es lo que vamos a aprender hoy, no sin antes establecer los lineamientos básicos referente a las soluciones. ¿Qué es una solución? Una solución es una mezcla, pero no cualquier tipo de mezcla. Ya hemos visto desde el tema 1 que las mezclas se codifican en homogéneas y heterogéneas. ¿Cuáles de manera particular validamos en este tema? Las mezclas que son de carácter homogéneo, es decir, aquellas que tienen la capacidad de constituir una sola fase, que te permite valorar sistemas unifásicos, monofásicos. Por ejemplo, el mezclar agua con alcohol. Lo sigues viendo incoloro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema ha formado un solo color, una única fase. De la misma manera vamos a ver todo un sistema de clasificación. ¿Por qué? Porque las soluciones no solamente son o tienen un carácter líquido, sino que las soluciones podemos mezclar infinidad de sustancias que se encuentran en cualquier estado de agregación. Es decir, vamos a encontrar soluciones líquidas, sólidas, gaseosas y una combinación de ellos, que va a atribuir un nombre específico en función a la cantidad mayor que se encuentre. Es decir, algunas tipologías se definen en función al solvente característico. Si el solvente es un sólido, se le va a llamar solución sólida. Si el solvente es un líquido, de esta misma forma, solución líquida. Bien, pero vamos por partes. Entonces, para que esto se ejecute es necesario la validación de un proceso. Ese proceso es evidenciable. ¿Cómo se denomina ese proceso de integración de componentes? Se le denomina solvatación o hidratación. ¿En qué consiste ese proceso? En poder incorporar sustancias, componentes que guarden determinada afinidad, llegando a un momento clave en donde sus propiedades se van a terminar uniformizando y constituyendo los sistemas monofásicos. Bien, solvatación, dilución, en ocasiones también se le llama. Hidratación también cuando es el soluto el que adquiere algún componente
hídrico como el agua, por ejemplo. Vamos a evidenciar también que no en todos los casos o no en todos los ejercicios van a ser tan específicos con el solvente que van a emplear. Es decir, cuando no te especifiquen con qué solvente están trabajando, le vas a dar una atribución de una solución acuosa. ¿Qué significa que tu solución sea acuosa? Que el solvente es el agua. Bien. ¿Cuáles son los principales componentes de las soluciones? Tenemos dos, de manera puntual, de manera específica. ¿Cuáles son dichos componentes? Por ejemplo, el soluto es uno de ellos. Tu solución puede estar constituida de un soluto o varios solutos, porque imagínate, puedes mezclar una sustancia, puedes mezclar N sustancias, pero mínimo para que la solución exista, tiene que estar integrado de un soluto y un solvente, las famosas, o bueno, lo que he referido como las disoluciones, bien, o las soluciones binarias, ¿ok? Entonces, ¿por qué se caracteriza el soluto? El soluto es aquel componente de la solución que se va a dispersar. Además, te va a permitir determinar las propiedades o características físicas de la misma. Lo vas a poder reconocer porque este se encuentra en una menor cantidad. A diferencia del solvente, el solvente tiene propiedades que son opuestas, pero igual de importantes y complementarias. Por ejemplo, el solvente es el que va a actuar como medio dispersante. ¿Qué quiere decir? Que es el medio de solvatación. Gracias a este, el soluto va a poder solubilizar y homogenizarse. ¿De acuerdo? Además, el solvente predispone las características químicas de la solución y se encuentra en mayor proporción. Tú vas a realizar una comparación de cantidades, porque en los ejercicios sí te las dan. Bien, a veces hay dudas referente a quién es el soluto y quién es el solvente. Por ejemplo, si yo te digo, mira, ¿sabes qué? Quiero disolver una pequeña cantidad de azúcar en agua. Ah, práctico, pues. Entonces, ya te dije, la pequeña cantidad es el soluto. ¿Quién se va a disolver en quién? El azúcar se va a disolver en el agua. Eso sí, porque de alguna u otra forma lo hemos evidenciado, ¿verdad? Ese es un ejemplo súper práctico. Si yo te digo, mira, ¿sabes qué? Quiero disolver mercurio y plata. Mercurio y plata, sí. ¿Quién sería el soluto y quién es el solvente? Ahí ya como que empezamos a dudar un poquito. Bien, o en todo caso, si yo te digo, quiero disolver agua con alcohol. Agua con alcohol. ¿Quién es soluto y quién es solvente si los dos son líquidos? O en el caso anterior, los dos son metales. Es decir, los dos son sólidos. O bueno, uno es sólido y uno es líquido. ¿Quién se disuelve en quién? Entonces, cuando surgen este tipo de inquietudes, lo que tenemos que hacer es ver cantidades o ver alguna composición porcentual. Las composiciones porcentuales son un indicador de en qué razones se encuentran dispuestas estos componentes. Bien, entonces voy a ser mucho más puntual. Cuando tengas mezclas que no son muy conocidas o en todo caso que es la primera vez que intentas caracterizar, pues anda y ve tus cantidades. Reitero, quien se encuentra en menor cantidad es el soluto, quien se encuentre en mayor proporción es el solvente. Yo te digo, mira, ¿sabes qué? Voy a adquirir un producto. Ese producto es una botella de tequila. Perfecto, ese tequila viene con una rotulación. Ese tequila tiene una composición volumétrica de 50%. Es un tequila muy concentrado. ¿Qué quiere decir? Que el 50% es alcohol y el otro 50% es agua. Bien, en este caso estamos en cantidades equivalentes. Por lo general, este tipo de bebidas alcohólicas vienen bastante concentradas. En un rango, voy a cambiar el rango
para que sea más visible, desde un 45 a un 55%. Necesito valores que sean referenciales. Si viene con un 55% en alcohol, implica que la diferencia es agua, el 45% es agua. Ahora sí puedo efectuar un mayor carácter de comparación. La sustancia que se encuentra en mayor proporción actúa como solvente, y la que se encuentre en menor cantidad actúa como soluto. Bien, esta es una bebida muy concentrada, no siempre es así. Por ejemplo, el ron u otra bebida alcohólica, la cerveza, en el caso de la cerveza, para que valores las propiedades del agua. La cerveza tiene un contenido alcohólico entre un 3,4 a un 4,5%. Me voy a quedar con un estándar de un 4% en alcohol. 4% en alcohol significa que el 96% es agua. Estamos consumiendo un producto muy diluido, sí, ligeramente diluido en comparación con otros productos que también tienen referencia alcohólica. Bien, mira acá, mira las concentraciones y mira el comportamiento del agua. El agua, a pesar de que forma parte de múltiples reacciones bioquímicas, el agua es considerado un disolvente universal. ¿Y por qué se le atribuye esta característica? Porque tiene la capacidad de solvatar gran parte de sustancias, evidentemente que guarden cierta afinidad con él, porque por ejemplo el agua no es capaz de solubilizar las grasas, los aceites, los compuestos oleofínicos, los óleos, compuestos apolares, no, porque no tienen un comportamiento con afinidad de este. Bien, pero sí es capaz de solvatar muchos solutos que también tengan una condición de afinidad polar, ya que este es un componente polar. ¿Ok? Entonces, a pesar de que en gran parte de las reacciones, o en todo caso en gran parte de los casos, el agua actúa como solvente, en este caso está actuando como solvente, también existen otras en donde el agua actúa como soluto. ¿De qué va a depender? Siempre observa las composiciones. O sea, no quiere decir que cuando tengas un producto alcohólico ya el agua es soluto o el agua es solvente. No, puede variar. Hay productos que son diluidos, hay productos que son concentrados, hay otros que son sobresaturados y las composiciones porcentuales varían. Entonces siempre observa las proporciones, siempre observa las cantidades. ¿De acuerdo? Es importante que identifiques soluto y solvente. ¿Por qué es tan importante? Porque las fórmulas van a estar referidas a estos componentes de la solución. Van a estar referidas al soluto y van a estar referidas al solvente. Te van a decir masa del soluto. ¿Quién es la masa del soluto? Pues la masa del soluto es aquella que se encuentra en menor cantidad. Tienes que reemplazarla. Te va a decir el volumen de la solución. ¿Qué reemplazas? ¿Qué es mi solución? La solución es todo. Es decir, tienes que sumar el soluto y además tienes que sumar el solvente. Y lo vas a cuantificar, lo vas a referir en función a lo que quieres determinar. Si te piden el volumen de la solución, será el volumen del soluto más el volumen del solvente. Bien, por eso es muy importante caracterizar correctamente y no tener dudas al respecto. Clase de soluciones. Las soluciones pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. ¿De qué va a depender? Va a depender del comportamiento que adopte tu solvente. Bien, por ejemplo, si tu solvente es un sólido, entonces la solución se llama de esa manera, es una solución sólida. ¿Por qué? Porque el solvente es el sólido. El que se encuentra en mayor cantidad define el nombre de la solución. Lo que te hablaba ahora, ¿qué tal si es que mezclo las aleaciones, que en su momento te hablé desde el tema 1, a referir y caracterizar la materia? La materia se encuentra en todos los estados de agregación. Referimos más a aquellos que se encuentran en los estados fundamentales. Entonces,
te hablé también de las aleaciones. ¿Qué son las aleaciones? Mezcla de metales. Por ejemplo, tenemos el latón, el bronce, el acero, el oro impuro. Bien, son aleaciones, son mezcla de metales. Además podemos citar las amalgamas. ¿Qué es una amalgama? Voy a puntualizar. Supongamos que quieres una amalgama de oro. Una amalgama de oro. Estas amalgamas de oro se obtienen muchísimo en los procesos de refinación de oro. Se utiliza para poder capturar el oro dentro del procesamiento de minería. Bien, ¿qué es una amalgama de oro? Es una mezcla. Cada vez que tú escuchas el término amalgama, te están refiriendo que esa mezcla contiene mercurio y que tienes que ser muy preciso y puntual con su manipulación. Ya te hablé de esto inclusive y los riesgos asociados a este elemento. De hecho, el mercurio es el único elemento metálico que es líquido a temperatura ambiente. Bien, y su toxicidad es muy grande para manipularla de forma directa. Hay que hacerlo con determinados equipos de protección personal y también de manera reglamentaria. Bien, se emplea para procesos que llevan su nombre de amalgamación. ¿Qué va a suceder? El mercurio se va a mezclar ¿con quién? Con el oro, para capturarlo y posteriormente continuar con el proceso de separación. ¿Ok? A esto se le atribuye como solución sólida. ¿Y por qué? Por las cantidades. El mercurio se va a encontrar en una pequeña cantidad solamente para encapsularlo y el oro se encuentra en mayor cantidad. El que se encuentra en mayor cantidad tiene un comportamiento de solvente. En este caso el oro es sólido y actúa como solvente. El soluto es líquido. Entonces, ¿qué es el mercurio? Ahí acabo de caracterizar una amalgama. También encontramos las soluciones que tienen un carácter líquido. Por ejemplo, tantas sustancias que podemos solvatar en líquidos. No te confundas solución líquida con solución acuosa. Es diferente, ¿vale? Soluciones líquidas es diferente a soluciones acuosas. Si son soluciones acuosas, el solvente sí es agua. El único solvente es agua. Si son soluciones líquidas, puede ser cualquier sustancia líquida, cualquiera. Puede ser agua, puede ser mercurio, puede ser alcohol, puede ser propanol, en fin, cualquier líquido. Imagínate la cantidad de sustancias líquidas que existen, ¿ok? Pero las soluciones acuosas necesariamente tiene que ser el solvente agua. ¿Okay? Un poquito de aquí poder caracterizar adecuadamente los principios teóricos que he referenciado. Me voy a quedar con el agua con gas, que se consume mucho. El agua con gas es una solución líquida. ¿Y por qué líquida? ¿Y por qué no gaseosa si también tiene gas? Porque el gas se encuentra en menor cantidad y el líquido se encuentra en mayor proporción. Por eso se le atribuye la nomenclatura de solución líquida. El líquido, ¿quién va a ser? El agua. Y el gas, ¿quién va a ser? El anhídrido carbónico, que se inyecta como parte del procesamiento para que le dé esa efervescencia. Y por último tenemos las soluciones gaseosas. ¿Por qué se caracterizan? Ahora, ¿quién va a ser tu solvente? El solvente es el gas. Bien, ¿lo puede mezclar? Sí. ¿Con quién lo puede mezclar? Con un sólido, con un líquido, con un gas. Entonces, aquí tenemos diferentes mezclas, tipologías de mezclas. Me quedo con una para caracterizar: el aire. El aire es una mezcla gaseosa. De hecho, hemos hablado mucho de mezclas gaseosas el tema anterior, cuando estuvimos hablando de estado gaseoso. El aire es una mezcla que se encuentra constituida principalmente de oxígeno y nitrógeno. Tiene más componentes, pero en fracciones pequeñísimas, que no superan el 1%. Bien, el oxígeno se encuentra, para ser mucho más puntuales, en un 21% y un 78% de nitrógeno. Aquí están referenciados. ¿Quién se encuentra en mayor cantidad? El nitrógeno. Entonces, el nitrógeno actúa como solvente.
¿Y quién se encuentra en menor cantidad? El oxígeno. El oxígeno actúa como soluto. Bien, una vez más, ¿quién lo determina? Sus composiciones porcentuales. En este caso son composiciones volumétricas. Pero no es la única forma de poder caracterizar una solución. También lo puedo hacer en función a la cantidad de soluto que se va a ir disolviendo. Tenemos soluciones diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. ¿De qué depende? Depende de las cantidades que vaya adicionando. Por ejemplo, mira, voy de menos a más. Observa los colores. Bien. Las soluciones diluidas admiten una pequeña cantidad de soluto, muy poca cantidad de soluto, mientras que las concentradas admiten un poco más de cantidad de soluto, más que una diluida. Las saturadas admiten la máxima cantidad de soluto, evidentemente más que una concentrada. Bien, máxima cantidad de soluto. Y las sobresaturadas admiten una cantidad excedente de soluto. Estas son sobresaturadas. Pero eso de pequeña, un poquito más y un poquito más son términos muy relativos, porque de repente lo que para usted es poco, para mí es mucho. Exacto. Por eso es que sí tenemos algunos parámetros para poder cuantificar y saber a qué límite podemos llegar. ¿Cuáles son esos parámetros? Son conocidos como índices o puntos de solubilidad. Cada sustancia, cada soluto tiene un punto de solubilidad. Por ejemplo, me voy a quedar con un soluto que utilizamos mucho, la sal común. De alguna u otra forma la utilizas. Así consumas ensaladita, consumes un poquito de sal. Bien, el cloruro de sodio, que es la sal común, a temperatura ambiente. ¿Cuánto es su índice de solubilidad? Intersectas esta tabulación y te da 36,6 gramos. Mire, ¿me tengo que aprender? No te tienes que aprender las solubilidades. Simplemente tienes que aprender a interpretarlas, porque el ejercicio te va a dar el punto de solubilidad. Solo que a veces no sabemos en qué unidades están, cómo lo voy a trabajar, qué me indica. Bien, entonces, ¿cómo se interpreta? La solubilidad del cloruro de sodio es 36,6. ¿Qué significa? Que la solubilidad del cloruro sea 36,6, que como máximo vas a poder disolver 36,6 gramos de sal en un referente volumétrico, es decir, en 100 gramos de agua. Ni si tan poquito, pero yo quiero trabajar con 1 litro, con 1 tonelada en una industria. Claro, esto ya lo llevas a escalas grandes o a escalas pequeñas. Este es un referente nada más, es una proporción. ¿Ok? Entonces, yo sé que como máximo en 100 gramos de agua puedo solvatar 36,6 gramos y lo voy a utilizar para poder ir tipificando mis soluciones según la cantidad de soluto disuelto. Entonces, ¿cuánto es el punto de solubilidad del cloruro? Lo acabo de referir, 36,6 gramos. Correcto, 36,6 gramos de cloruro en 100 gramos de agua. Estos que están observando son tubitos de ensayo. Esos tubitos de ensayo que se emplean en un laboratorio para poder realizar marchas analíticas y los cuales van a manipular ya cuando estén en la universidad. Imagínense que en todos ellos hay 100 mililitros de agua o 100 gramos de agua. Voy a ir dosificando, voy a ir agregando diferentes cantidades. En el caso de una diluida, voy a agregar una pequeña cantidad. Si yo sé que mi máximo es 36,6, ¿cuánto sería pequeño? Bueno, yo agregaría 2 gramos. De repente tú agregas 3, 4, 5 gramos. Bien, 2 gramos de sal en 100 mililitros de agua. Remueves, agitas y se solubiliza. Va a tener un color muy tenue porque casi has agregado muy poca cantidad. Ahora voy a ir agregando un poco más de sal. Bien, evidentemente son solutos y colores referenciales porque la sal no te va a dar estas coloraciones. Bien, en caso de la sal es incoloro o bueno, un color un poco blanco. Si yo quiero concentrar mi solución, agrego un poco más de soluto. ¿Cuánto agregaría? Las concentradas admiten más soluto que una diluida, pero sin llegar al punto máximo. No puedes llegar al punto máximo, aún no.
Bien, ¿con cuánto concentrarías? Yo concentraría con 30 gramos. He concentrado bastante porque casi ya estoy próxima al punto máximo. Mira, imagínate, de 2 a 30 he concentrado muchísimo. Bien, listo. Ahora voy a saturar mi solución. ¿Cómo saturo mi solución? Agregando más cantidad que la concentrada. ¿Pero qué tanto? Llegando a su límite máximo. Aquí sí voy a agregar en función a los puntos de solubilidad. Bien, esto lo vamos a referir en el cuestionario también. Bien, ¿cómo saturo mi solución? Con el punto máximo de solubilidad. ¿Cuánto entonces agregaría? 36,6 gramos. Agregué su máxima cantidad. Perfecto. Misi se va a solubilizar ya que empleé el valor máximo. Claro, agitas y aún se solubilizó. No hubo ningún problema. Perfecto, pero yo quiero saber qué pasa si sigo agregando sal. Yo no quiero agregar ahora 36,6. Quiero agregar una cantidad excedente. ¿Cuánto agregaría? De repente, para sobresaturar mi solución, voy a agregar unos 40 gramos. 40 gramos de sal, igual, el volumen del solvente nunca cambió. 100 mililitros de agua. Bien, ¿qué va a pasar? ¿Hay un exceso? Sí hay un exceso. Porque yo te acabo de decir que como máximo se disuelve 36,6 gramos. Y tú me has agregado 40 ahora. ¿Qué va a pasar? Que tengo un excedente. ¿Tengo un excedente de cuánto? De 3,4 gramos. Esos 3,4 gramos no se van a solubilizar. Se va a solubilizar los 36,6 gramos, propio de una saturada. Y los otros restantes van a precipitar y van a quedar en el fondo del recipiente. Bien, de repente es lo que nos sucede, quizá no con la sal porque somos más meticulosos con la sal. Si nos excedemos con la sal en los alimentos, pues sencillamente nadie va a comer y no hay forma de que se pueda diluir la comida ya cuando está preparada. Bien, no queda igual. Entonces, pero sí nos sucede con la sacarosa, con el azúcar, cuando preparamos algunas bebidas. Bien, a veces por distraídos o a veces porque hay personas también que les gusta de manera excesiva consumir el azúcar. ¿Qué pasa? Que estás ahí preparando alguna bebida y ves que en el fondo de tu recipiente están los cristales de sacarosa, están los cristales de azúcar. ¿Y por qué? Porque sin darte cuenta, evidentemente no manejamos tablas, no sabemos puntos específicos de solubilidades, simplemente actuamos porque son formas mecánicas, ¿no?, de poder realizar ciertas funciones y te excediste el punto de solubilidad y llevas buen rato agitando tu solución, agitando tu bebida y ya no pasó nada más. Quedaron los cristales allí en el fondo, sobresaturaste tu solución. Pero es diferente, yo te hablo de una temperatura ambiente, es diferente a si de repente llevas esta solución a fuego, a la cocina. Si llevas a fuego, sí se va a solubilizar. ¿Sí? No sé si habrán preparado en alguna ocasión una conserva, una mermelada, pero para preparar este tipo de productos es necesario formar soluciones sobresaturadas. Las conservas, las mermeladas, las jaleas tienen bastante azúcar. Bien, tienen bastante azúcar, pero a temperatura ambiente no se realizan porque no se solubilizan. Entonces, aquí viene el principio de una solución sobresaturada. Requiero de dos condiciones. ¿Cuáles son? La primera es que te emite más soluto que una saturada, más que un punto de solubilidad. Bien, y la otra, para que se ejecute la homogenización, para que se pueda incorporar esa cantidad excesiva de soluto, necesito un factor y ese factor es un calentamiento, es un incremento de temperatura. Si yo no le brindo ese incremento térmico, no va a pasar nada, con mi soluto va a permanecer precipitado en el fondo y nunca se va a integrar a mi solución. Entonces son dos cosas que se requieren. Recuerdo bastante que vino una vez una pregunta en un examen de admisión donde era de identificación de soluciones. Y vino esta precisamente, la sobresaturada, pero lo habían cortado hasta aquí, ¿bien? Hasta aquí. Una solución sobresaturada es aquella que permite disolver más soluto que en la saturada. Claro, efectivamente, ¿cierto? Pero le está faltando su otra condición. Requiere, ¿qué cosa? Temperatura alta o de un calentamiento. Bien, y por esta razón tenías que haberla considerado falsa.
pero la consideraron verdadera porque sí se genera un poquito de confusión. Bien, son dos condiciones para las sobresaturadas, no te olvides. En lo que respecta a concentración, ¿cómo referimos la concentración en términos representativos? Con un corchete. Cada vez que tú veas un corchete es porque esas unidades son cuantitativas en función a una unidad de concentración. Estas las vamos a valorar de dos maneras. Lo vamos a efectuar o bien como una unidad física de concentración o en todo caso química de concentración. Primero vamos a especificar las unidades que son de carácter físico. Tenemos, por ejemplo, el porcentaje en peso, porcentaje en masa, porcentaje peso, masa es lo mismo, porcentaje en volumen, la combinación de ambas, peso-volumen, y los ppm, es lo que vamos a evaluar. Empecemos entonces con el porcentaje en peso. Porcentaje en peso o porcentaje en masa o peso en español, aquí está en inglés, también es válido por si acaso esta sigla. Cualquiera de las tres maneras está bien representada. Porcentaje en peso o masa del soluto, ¿a qué es igual? Es igual a la masa del soluto entre la masa de la solución por 100, ya que es una unidad porcentual. ¿Cómo calculas la masa de la solución? Sumando la masa del soluto más la masa del solvente. Sumas ambas masas y te da la masa de la solución. ¿Voy a utilizar esta fórmula? Claro que sí, lo vamos a emplear. Los problemas están muy variados, vamos a utilizar un poquito de cada fórmula, de cada unidad de concentración. Bien, la siguiente unidad física, que es bastante análoga de hecho, es el porcentaje en volumen. ¿Cómo lo representas? Con una V, porcentaje en volumen, ya que es igual al volumen del soluto entre el volumen de la solución y lo multiplicas por 100. ¿Cómo encuentras el volumen de la solución? De la misma forma, siempre la solución es tu mezcla. ¿Y qué integra tu mezcla? El soluto y el solvente. Volumen del soluto más el volumen del solvente. Recuerda que los volúmenes son aditivos. ¿Cómo así? A diferencia de los gases, que no siempre son aditivos, los líquidos sí. Yo te digo, mira, ¿sabes qué? Quiero mezclar 1 litro de agua con 2 litros de agua. ¿Cuánto tendré de mezcla? Ah, pues práctico. 1 más 2 es 3. Claro. Los líquidos son aditivos completamente. Los gases no. Sí, los gases te referí que porque se pueden comprimir y expandir, no siempre ocurre que el volumen del dispositivo coincida con el volumen de las moléculas. Bien. Ok. Tercera unidad física de concentración, peso en volumen. Mira cómo lo refieres. Estás combinando las dos primeras unidades que te brindé. Peso o porcentaje masa en volumen. ¿A qué es igual? Lo mismo. Soluto entre solución. Solamente que vas a combinar. En el numerador, ¿qué colocas? La masa y en el denominador el volumen. Entonces es equivalente a la masa del soluto entre el volumen de la solución y lo multiplicas por 100. Cabe resaltar, esta fórmula casi poco se utiliza, pero sí he decidido incluirla. Bien, ¿de qué manera? Porque marca algunas unidades que son diferentes a lo que tradicionalmente se suele trabajar. Por ejemplo, casi siempre el volumen de la solución se trabaja en litros, pero cuando utilices esta fórmula, cuando la emplees, el volumen de la solución aquí, acuérdate, la tienes que trabajar en unidades de mililitros. La masa 100 gramos, normal, estándar, pero el volumen de la solución en mililitros. Bien, también voy a emplear esta fórmula dentro de la parte práctica. Cuarta unidad física de concentración, los ppm. ppm que obedecen a siglas que significan partes por millón. Mira, esta es una ecuación muy referenciada en la universidad. Sin embargo, la que utilizamos nosotros es miligramos del soluto entre volumen en litros de la solución. Esta es la fórmula que voy a utilizar o que se emplea
cuando hablamos de ppm. Mira que la masa siempre se expresa en gramos, o bueno, casi siempre. Cuando trabajes con ppm, no te olvides por favor realizar la conversión. La masa la vas a trabajar en miligramos. No es difícil estas conversiones, lo vienes aplicando desde el tema 2. Un gramo, ¿cuántos miligramos tiene? ¿Recuerdan? Un gramo tiene 1000 miligramos. Bien, puedes utilizar esto, de repente tú te acuerdas las tablitas de los prefijos. 1 miligramo, 10 a la menos 3 gramos. Son equivalentes, puedes emplear cualquiera para poder convertir y reemplazar adecuadamente en los ppm. También voy a utilizar esta ecuación el día de hoy. Ahora evaluemos las unidades químicas de concentración. Unidades químicas de concentración como por ejemplo la molaridad. Mira cómo se representa, con una letra M mayúscula. Le voy a colocar corchetes para darle esa atribución de concentración. ¿Cómo se cuantifica? Molaridad es igual a las moles del soluto dividido entre el volumen en litros de la solución. Si te dan las moles, genial, reemplazas aquí. Y si es que no te dan las moles y te dan la masa, empleas la otra ecuación. ¿A qué es igual mol? Mol es igual a la masa del soluto entre el peso molecular. Bien, esta ecuación de moles te la he dado ya en temas anteriores, no es nada nuevo, vas a reemplazar. Entonces, en vez de colocar moles, coloca su equivalente. Será masa del soluto entre peso molecular del soluto. ¿Qué es esto? Esto es moles. Estoy reemplazando entre el volumen en litros de la solución. Ya está. También voy a utilizar esta otra ecuación. Esta. Cuando el ejercicio me dé la masa, conozca la sustancia, pueda determinar el volumen de la solución. Existe una ecuación también alternativa de poder cuantificar esa molaridad. ¿Cuál es? 10 por la densidad por el porcentaje en peso dividido entre el peso molecular del soluto. Voy a utilizar esta ecuación, sí, de hecho hay un ejercicio en donde voy a emplear las dos en paralelo. Las dos en paralelo y termino simplificando el peso molecular. Bien, ¿y por qué? Porque es un tema de manejar las variables en menor temporalidad. Bien, o si te confundes, puedes emplear primero una, despejar una variable, reemplazar en la otra, ya depende de la habilidad y la práctica que tenga cada estudiante. ¿Ok? Siguiente unidad química de concentración, normalidad. ¿Cómo cuantificas la normalidad? ¿A qué es igual? Normalidad es igual a número equivalente en gramos del soluto dividido entre el volumen en litros de la solución. Para poder encontrar esa normalidad necesito el número equivalente en gramos. Bien, ¿cómo lo calculo? Acá está su fórmula. Número equivalente en gramos del soluto es masa del soluto entre el peso equivalente. Ahora, ¿qué me está faltando? Me está faltando encontrar el peso equivalente del soluto. ¿Cómo encuentro este peso equivalente? Acá está. Peso equivalente es peso molecular del soluto entre un parámetro tita, que es la carga del átomo. Bien, entonces son tres pequeñas ecuaciones. Pero o sea, es como que muy complicado, muy complejo. No, para nada. Puedes ir pasito a pasito o puedes unificarlas. De repente si te confunde, aquí le voy a colocar los corchetes. Lo podemos hacer ahora mismo. Normalidad, ¿a qué es igual? Si integro estas tres ecuaciones, te quedaría masa del soluto por el parámetro tita entre el peso molecular del soluto por el volumen en litros de la solución. Compruébalo. Este peso equivalente, reemplázalo aquí, te quedaría peso molecular y el tita sube. Este lo reemplazas aquí, te quedaría masa del soluto, tita, peso molecular y el volumen. Es lo que te estoy mostrando acá. Bien, entonces hay muchos que les va muy bien con el álgebra, lo hacen en un segundo.
Observa esta ecuación. Obsérvala. Mira, te acabo de dar un equivalente, te acabo de dar una fórmula que tiene relación con la molaridad. ¿A qué es igual lo que estoy punteando? Es una unidad de concentración, mira, masa del soluto entre peso molecular del soluto por volumen en litros de la solución es molaridad. Y es lo que tenemos. Masa del soluto, peso molecular y volumen en litros. Entonces voy a reemplazar y voy a tener una relación directa con las dos principales unidades químicas de concentración, es decir, con la molaridad y la normalidad. Entonces, ¿qué te quedaría? Normalidad, ¿a qué es igual? El tita queda fuera, tita por la molaridad. ¿Voy a utilizar esta ecuación? Claro que la vas a emplear. Más aún cuando tengas que, por ejemplo, referir los equivalentes químicos o cuando tengas que referir la ecuación de dilución, que son las últimas instancias de ese tema. Bien, con esta pasas de normalidad a molaridad o de molaridad a normalidad con mucha facilidad. Lo único que tienes que hacer es calcular este parámetro tita. ¿Y cómo se cuantifica ese parámetro tita? Bueno, esto es lo mismo que te acabo de mostrar. ¿Cómo se cuantifica? Depende del compuesto. Si tu compuesto es un ácido, entonces va a quedar definido por la cantidad de hidrógenos ionizables que presente. Si es un hidróxido, va a quedar establecido por la cantidad de OHs. Y si es un óxido y una sal, lo vas a tener que determinar por la carga que presenten sus iones. Por ejemplo, ácidos, hay de dos tipologías. Tenemos los ácidos inorgánicos, los que hemos evaluado en el tema de nomenclatura, los que valoramos en el tema 5 para ser más específica, y tenemos los ácidos orgánicos que los vamos a evaluar, Dios mediante, en la semana 11. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Si es un ácido inorgánico, va a quedar definido por la cantidad de hidrógenos ionizables que tiene. Es decir, este ácido clorhídrico tiene un solo hidrógeno, por lo tanto su tita vale 1. El ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos, tita vale 2. Aquí, este es un ácido orgánico. No vas a decir un hidrógeno más un hidrógeno, 2. No, es un ácido orgánico. ¿Cómo sé que es un ácido orgánico? Por su grupo funcional. Un poquito adelantándome a química orgánica. El grupo funcional de los ácidos carboxílicos es COOH. Y el hidrógeno ionizable que presenta es este nomás. Los otros hidrógenos forman parte de las cadenas carbonatadas, no cuentan, no los liberan, no se disocian en la solución. ¿Ok? Entonces siempre un ácido orgánico solo tiene un hidrógeno ionizable. Igual este, mira, identifícalo. Otro ácido carboxílico, COOH. ¿Cuántos hidrógenos ionizables tiene? 1. Este es el valor del tita. En ambos casos y en cualquier ácido orgánico, el tita vale 1. A diferencia de los inorgánicos, que sí depende directamente de la cantidad de hidrógenos que tienen. ¿Okay? Pero no se preocupen que con ácidos orgánicos no voy a trabajar hoy, solamente con inorgánicos. Pero igual lo dejo para referencia. Si tienes una sustancia básica, un hidróxido, un álcali, va a quedar definido por la cantidad de iones OH que presenta. Si tiene 2 OH, como en este caso, observa, tita vale 2. Si tiene 3, como en el hidróxido de aluminio, tita vale 3. Si son sales o son compuestos óxidos o cualquier compuesto iónico, vas a tener que identificar ¿qué cosa? La carga que presente esa sustancia. En el caso del cloruro de sodio, haces una validación de cargas. Esto ya lo sabes hacer. Sodio 1, cloro menos 1, 1 menos 1, 0. Donde se cumple la regla de cargas, el valor positivo, ese es el valor del tita. Tita vale 1. Bien, cuando son sales ya más estructuradas, a veces se me confunden un poquito, pero no tienen por qué, igual tienen que hacer la validación de cargas. Aluminio 2, SO4, 3. Realizo la valoración. El aluminio es un metal que está en el grupo 3A, su carga es más 3, esto no es nada nuevo. 2 por 3, 6. El SO4 es el sulfato. El sulfato
trabájalo como ion para que no te compliques mucho. El sulfato, su carga es -2. Ay, ¿cómo lo supe? Porque aquí está su carga, mira al otro lado, se intercambió. Eso es cuando realizas una correcta identificación porque has estudiado adecuadamente tus temas anteriores. 3 por -2, -6. Y 6 menos 6 me da 0. Me quedo con el valor positivo. ¿Cuánto vale tita? Tita vale 6. Bien, y así puedes validar de cualquier sustancia. Tercera unidad química de concentración, molalidad. ¿Cómo se cuantifica la molalidad? Ahí tenemos su especificación. Molalidad, pero es que me puedo confundir con masa. No, colócale corchete. Esta es concentración molal, es con L. El primero es con R, molaridad. Este es con L, molalidad. Concentración molal o molalidad. ¿A qué es igual? A las moles del soluto dividido entre la masa del solvente, mucho cuidado, expresada en kilogramo. Bien, este también tienes que tener cuidado, sus unidades, así como lo has hecho con los ppm, como te identifica el porcentaje masa-volumen, igual la molaridad, la masa del solvente en kilogramos. Bien, son detalles que no tienes por qué olvidar, ¿ok? Por último, la fracción molar. En la clase anterior hicimos un ejercicio de fracción molar. Estamos volviendo a referir. ¿Por qué? Porque son unidades que aplican, son unidades cuantitativas. Lo único que se hace es ajustar las condiciones de cada temática. ¿Cómo representas la fracción molar? Bueno, en este caso la bibliografía lo ha hecho con una FM, pero este es algo atípico. Generalmente se representa con una X. No digo que está mal, está bien. Generalmente se representa con una X. Fracción molar del soluto, ¿a qué es igual? Moles del soluto entre las moles totales o moles de solución. Fracción molar del solvente, ¿a qué es igual? A las moles del solvente entre las moles totales o de la solución. ¿Cómo encuentro las moles totales? Sumando moles del soluto más moles del solvente. Acuérdate que las moles totales es igual a las moles de la solución. De la misma forma, fracción molar del soluto más fracción molar del solvente siempre deben sumar la unidad, siempre. Si encuentras que la fracción molar del soluto es 0,4, pues de manera complementaria ya encontraste la del solvente. Esta debe ser 0,6. ¿Me da 1,5? No, algo hiciste equivocado. Siempre suman la unidad. Las sustancias no siempre están referidas en su estado original de pureza, sino que para la practicidad en múltiples productos es necesaria su acción bajo la estructura de una mezcla. Bien, las sustancias tienden a mezclarse de forma muy continua, sea de manera natural o en todo caso de manera inducida para un procesamiento industrial y para la obtención de un producto. Es así como hay que ver el carácter de las sustancias que se van a mezclar. Por ejemplo, yo te digo, mira, ¿sabes qué? He preparado una limonada, pero la verdad que estuve un poquito distraída y se me pasó de azúcar. Tiene mucho azúcar. Pues práctico, agrégale unos cubitos de hielo y ya está, diluyes. ¿Verdad que sí? Sí, ya diluiste, acabas de diluir con agua. Perfecto. ¿Pasa? Sí, pasa. Excelente. Cuando agregas agua a una solución, estás diluyendo. ¿Y qué es la dilución?
disminuir el carácter de concentración sin modificar la composición interna de la sustancia. La limonada no dejó de ser limonada porque le agregué los cubitos de hielo. Para nada. Entonces, mantiene sus propiedades aún. Bien, yo te digo, mira, ¿sabes qué? Ahora vamos al laboratorio. Vamos al laboratorio de química a realizar algunas diluciones. Perfecto. ¿Qué vamos a diluir? Vamos a diluir ácido clorhídrico, que se encuentra a una concentración de 0,1 molar. Vamos a agregar 700 mililitros. ¿Y con qué lo mezclamos? Ya, vamos a mezclar con ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Tengo ácido y luego mezclar con ácido? Sí, pero son otras sus especificaciones. Tiene otra concentración y otro volumen. Ok. ¿Cuánto? Vamos a mezclar 500 mililitros de ácido clorhídrico a una concentración de 1 molar. Perfecto. Necesito determinar cuánto es la concentración de esta mezcla finalmente. Perfecto. Pero ¿cuánto de volumen voy a obtener? No es necesario que te lo dé. ¿Por qué no es necesario? Porque te acabo de decir que los volúmenes de las sustancias líquidas son aditivos y ya te estoy dando los dos primeros volúmenes. Se entiende que ¿cuánto vas a obtener si mezclaste 700 más 500? 1200 mililitros. Es decir, 1.2 litros. ¿Verdad? Ya. ¿A qué quiero llegar? Que en este caso las sustancias que se van a mezclar son iguales, tienen el mismo estándar químico. Si son sustancias iguales, vas a aplicar ecuación de dilución. Cuando agregas agua, simplemente para reducir esa concentración, aplicas esta en términos directos. Concentración 1, volumen 1, más es igual a concentración 2, volumen 2. Propia y característica. Cuando ya incorporas varias sustancias, adecuas esta ecuación de dilución en función a las sustancias que se van a ir incorporando. Inclusive podría agregar una tercera sustancia. Bien, pero voy a trabajar con las más simples. ¿Cómo se va a adecuar la ecuación de dilución para este caso? Este otro caso. Concentración 1, volumen 1, más, luego agregué, más ácido clorhídrico. Concentración 2, volumen 2. ¿A qué va a ser igual? A la concentración de la mezcla por el volumen de la mezcla. O concentración 3, volumen 3. ¿Cuál voy a utilizar? Ambas. Bien, es la misma en realidad, pero adecuada en función a las condiciones de mezcla. ¿Por qué se caracterizan? Todas ellas, porque tienen un carácter físico, mantienen sus propiedades, a diferencia de cuando ya se suscita una reacción química. Por ejemplo, yo te digo, mira, ¿sabes qué? Cambiemos el contexto. Ahora tengo ácido clorhídrico y lo voy a combinar con hidróxido de sodio. Igual te doy sus especificaciones. Acá te doy concentración, te doy volumen. Acá te doy concentración, te doy volumen. ¿Y qué voy a obtener? ¿Ácido o hidróxido? Ninguno, porque acá se va a generar una reacción de neutralización. Ya tienes un poco de conocimiento referente a las reacciones. Ya hemos hablado, no del todo, pero sí de algunos aspectos básicos. ¿Qué va a suceder? Ácido más base se genera sal más agua, cloruro de sodio y agua. Entonces, son otros los productos. ¿Qué va a pasar aquí? No vas a aplicar ecuación de dilución. Pero es que me confundí porque me daban concentración y volumen. Concentración y volumen. Y tiene la misma forma, claro. Pero la dilución aplica cuando las sustancias son del mismo tipo. Acá no son del mismo tipo. Uno es un ácido y el otro es una base. ¿Qué aplicas? Aplicas equivalente químico. El número equivalente en gramos de las sustancias son iguales en cualquier punto. ¿De acuerdo? Entonces yo lo voy a tener que aplicar en función a las condiciones. Por ejemplo, número equivalente en gramos. ¿De quién? Del ácido, en este caso mi ácido clorhídrico, es igual al número equivalente en gramos. ¿De quién? De mi hidróxido de sodio, de mi base. Perfecto. Y empiezo a aplicar las fórmulas. Número equivalente en gramos. Este es el mismo que cuando nos ha referido en normalidad. Sí, es el mismo. Es exactamente el mismo. Es este, mira. Puedo reemplazar, despejar normalidad por volumen. Ese sería 1. Y el otro, si lo despejas, y aquí ve, masa entre peso equivalente. ¿Y peso equivalente cuánto es? Peso equivalente es peso molecular entre tita. Entonces, por acá tienes dos fórmulas ya para reemplazar. O reemplazas normalidad por volumen o reemplazas masa por tita entre peso molecular. Cualquiera.
¿De qué depende? Depende de los datos del problema para que puedas adecuar correctamente. Aquí lo voy a colocar de manera aleatoria. Bien, normalidad por volumen para el ácido. Y aquí para la base voy a utilizar la otra masa del soluto entre peso molecular del soluto por el factor θ. Puede ser también en sentido contrario. Reitero, va a depender de las especificaciones del problema, pero principalmente se utilizan estas. Bien, entonces ya te enseñé a aplicar adecuadamente las ecuaciones y las diferentes unidades, tanto físicas como químicas de concentración. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ok, entonces si no hay preguntas al respecto, vamos a minimizar la teoría y la vamos a poner en práctica en el cuestionario. Ejercicio número 1. ¿Qué masa en gramos de aluminio habrá en 1,2 litros de una solución de sulfato de aluminio al 76% en masa, cuya densidad es 1,5 gramos por mililitro? Yo quiero la masa del aluminio. ¿Y dónde está el aluminio? Está en mi soluto. Es decir, acá se va a formar una solución. ¿Y esa solución qué contiene? Contiene mi soluto, que es el sulfato de aluminio, contiene mi solvente, que aunque no me lo especifican, mi solvente es agua. ¿De acuerdo? No me piden la masa del soluto, me piden la masa del aluminio que está en el soluto. Por eso voy a terminar haciendo una relación estequiométrica entre el soluto y el aluminio. Pero antes necesito más datos. Bien, ¿qué es lo que necesito? Primero necesito la masa del soluto, no la tengo. A cambio de ello, ¿qué me dan? Me dan el volumen de la solución, el porcentaje en peso, la densidad. Lo que estoy haciendo para poder obtener la masa del soluto en términos directos, estoy combinando las dos fórmulas de molaridad que te di, las dos. ¿Para qué? Para obtener la masa del soluto de manera directa. Bien, y si es que te confunde, como te dije ahora, calcula en una, despeja la molaridad y reemplazas en la otra para despejar recién la masa. Y si es que no, pues hazlo directo como yo. Si es que integras de esta manera, vas a simplificar el peso molecular del soluto y el volumen que está dividiendo lo pasas a multiplicar. Entonces, la masa del soluto va a quedar definida como 10 por la densidad, lo tienes, 1,5. El porcentaje en peso también lo tienes, 76%. Y el volumen de la solución también. Está todo muy bien, 1,2. Multiplicas y te da 1368 gramos. ¿De quién? Del soluto. ¿Y quién es mi soluto? El sulfato de aluminio. Eso no te piden. A ti te piden la masa del aluminio. Un pasito más, una relación estequiométrica másica. Lo puedes hacer a través de una regla de 3, pero yo por el espacio lo he hecho un factor unitario. Bien, ¿qué voy a relacionar? El peso molecular de toda la sustancia y el peso atómico del aluminio. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto pesa esta sal? ¿Cuánto pesa el sulfato de aluminio? El aluminio pesa 27, por 2, 54. Más el azufre pesa 32, por 3, 96. Por último, el oxígeno pesa 16. ¿Cuántos oxígenos hay? 4 por 3, 12. 12 por 16, 192. Sumas y te da 342 gramos. ¿Ok? Entonces, en 342 gramos, que es el peso de todo el sulfato, ¿cuánto de aluminio hay?
Tiene 2 aluminios, perfecto, 2. Pero ¿cuánto pesa cada aluminio? Cada aluminio pesa 27 gramos. Simplifica los gramos del sulfato de aluminio y te queda la masa del aluminio, que es lo que te piden. Multiplicas y divides, finalmente la respuesta es 216. Número 2. Considerando criterios de solubilidad, se adicionan 500 gramos de bromuro de potasio en agua, obteniendo 1160 gramos de solución saturada a 20 grados Celsius. Determinar la cantidad másica en gramos de bromuro de potasio que no se ha disuelto en las condiciones especificadas. Considerar la solubilidad de bromuro de potasio a 20 grados Celsius igual a 45. Hablamos ahora acerca de la solubilidad. Te lo dan como un solo dato. Tú le das la interpretación. ¿Qué es la solubilidad? Te indica qué tanto soluto es capaz de disolver en 100 gramos de agua. Es decir, como máximo se va a disolver 45 gramos de bromuro de potasio en un referente de 100 gramos de agua o 100 mililitros de agua. Bien, para ello ya tengo mi solución saturada. ¿Qué es lo que tienes? A partir de este dato estás teniendo la masa del soluto y la masa del solvente. Si yo sumo soluto más solvente, voy a obtener toda la masa de mi solución saturada. 45 gramos de soluto más 100 gramos de solvente me da 145 gramos. En esos 145 gramos de solución, ¿cuánto se disuelve como máximo? 45 gramos de ese soluto. Necesito determinar cuánto se va a disolver como máximo en lo que estoy obteniendo en el problema, es decir, en 1160 gramos. Se va gramos de solución, multiplico en hospita, simplifico, me queda 360 gramos. ¿Qué quiere decir? Interpretemos que solamente se va a disolver 360 gramos de bromuro de potasio. ¿Pero cuánto agregaste? Agregaste 500. ¿Y por qué no se disuelve todo? Porque agregaste en exceso. Lo que les hablaba ahora de las soluciones sobresaturadas. Si tienes una solución sobresaturada es porque agregaste mucho soluto. Entonces, para eso están los puntos de solubilidad, para marcar esos límites. 360 se van a disolver y la diferencia pues va a quedar en el fondo de tu recipiente, no se disuelve, sencillamente ello, a menos que le incrementes la temperatura, pero no te dice eso el problema. Te pregunta cuánto no se ha disuelto, entonces será los 500 que agregaste menos lo que se disolvió, lo que no se va a disolver. Bien, 500 menos 360, respuesta 140. Número 3. Una disolución de alcohol etílico en agua es 1,54 mol. ¿Cuántos gramos de alcohol etílico estarán disueltos en 2,5 kilogramos de agua? Me dan la concentración molar 1,54, me piden la masa del alcohol y me dan como dato la masa del agua en kilogramos, 2,5. Como tengo esta concentración química, que es la molaridad, voy a aplicar definición. ¿A qué es igual molaridad? Moles de soluto entre kilogramos de solvente. Pero no tengo las moles de soluto, así que aplico su equivalencia. ¿A qué es igual moles? Masa de soluto entre peso molecular. Como quiero molaridad, lo divido entre la masa del solvente en kilogramos. Reemplaza. La molaridad ya la tienes, 1,54. ¿Quién es tu soluto? El alcohol. Te piden la masa de ese alcohol. Entre el peso molecular. ¿Cuánto pesa el alcohol etílico? Sácale el peso. El carbono pesa 12. 12 por 2, 24. El hidrógeno pesa 1. Tiene 6 hidrógenos. 1 por 6, 6. Y el oxígeno pesa 16. 24 más 6, 30. Más 16, 46. Reemplazas. Y la masa del solvente, que es la masa del agua, en kilogramos ya te la están dando, 2,5. Multiplica 1,54 por 46 por 2,5 y la respuesta es 177,1. Número 4. Se disolvieron 68 gramos de nitrato de plata en suficiente agua hasta completar 200 mililitros. La densidad de la solución fue de 1,2 gramos por mililitro. Determinar la molaridad de la solución. Me piden determinar la molaridad. Lo que me brindan es el volumen de la solución, la masa del soluto y la densidad. Entonces voy a aplicar la primera fórmula de molaridad.
Este es igual a la masa del soluto entre peso molecular por volumen en litros. Tengo prácticamente todo, lo que me falta solamente es el peso molecular del soluto. ¿Y quién es mi soluto? Es el nitrato de plata. Inclusive ya te doy la fórmula. ¿Cuánto pesa la plata? 108. El nitrógeno, 14. El oxígeno, 16. Por 3, 48. Suma 170. Vamos a reemplazar. La masa del soluto te la dan 68 gramos. Entre el peso molecular, lo acabo de determinar, 170 gramos por mol. Y el volumen en litros, no te lo dan en litros, pero te lo dan en mililitros. Tú sabes que un litro contiene 1000 mililitros. Entre 1000 te queda 0,2 litros. Simplificas gramos y te queda también la unidad de molaridad, que es mol entre litros. Efectúas y la respuesta es 2. Número 5. ¿Qué volumen en mililitros de ácido clorhídrico al 0,5 normal se debe mezclar con ácido clorhídrico 0,1 normal para obtener 2 litros de una solución ácido clorhídrico 0,2 normal? Bien, lo que voy a mezclar es ácido con ácido para obtener ácido. Es evidente que la tipología es la misma, es el mismo carácter, la misma sustancia. Entonces, ¿qué voy a aplicar? Ecuación de dilución. Concentración 1, volumen 1, más concentración 2, volumen 2, es igual a la concentración resultante por el volumen resultante. ¿Qué volumen en mililitros? Yo desconozco mi volumen 1, por eso le atribuyo la variable X. Me dan la concentración 1. Se debe mezclar con ácido clorhídrico, me dan la concentración 2, pero no me indican cuánto se va a mezclar. Bien, no me indican las sustancias iniciales de mezcla, pero sí me indican cuánto es lo que voy a obtener. Tengo que obtener 3 litros a una concentración 0,2 normal. Entonces, estos 2 litros que voy a obtener es la sumatoria de mi volumen 1 más el volumen 2. Si al volumen 1 le estoy atribuyendo una variable X, el volumen 2 tiene que ser 2 menos X, porque la sumatoria me tiene que dar el total de 2 litros. Bien, para no trabajar con tantas variables y sea mucho más práctica su cálculo. Reemplazas concentración 1 X, concentración 1 0,5 normal, volumen 1 X, más la concentración 2 0,1 normal, por el volumen 2 2 menos X, igual a la concentración 3 0,2 normal, por el volumen 3 2 litros. Simplifico normalidad, opero 0,5X más 0,1 por 2, 0,2, más por menos, menos 0,1 por X, 0,1X, igual 0,2 por 2, 0,4. 0,5X menos 0,1X, 0,4X. El 0,2 pasa a restar, te queda 0,2. Simplifica, 0,2 ABA 1, 0,2 ABA 2, pasa a dividir 1 entre 2, 0,5. Como trabajaste el volumen en litros, la respuesta también te queda en litros. Sin embargo, a ti te piden el volumen en mililitros. ¿Cuánto es en mililitros? 0,5 litros. Medio litro, es decir, 500 mililitros. Respuesta, 500. Número 6. Se mezclan 5 gramos de ácido clorhídrico con 35 gramos de agua, resultando una solución de 1,06 gramos por mililitro de densidad. Hallar su normalidad. Para encontrar la normalidad necesito la masa del soluto, que si me la dan, el valor del tita, lo puedo determinar. ¿Por qué? Porque mi soluto es ácido clorhídrico. ¿Cuánto es el tita de un ácido inorgánico? Este hidrógeno solo tiene 1, valor de tita 1. Peso molecular del soluto también lo puedo determinar. ¿Cuánto pesa el HCl? El hidrógeno pesa 1, el cloro 35,5. 1 más 35,5, 36,5 y sus unidades que son gramos por mol. El volumen en litros de la solución sí no lo tengo, pero puedo encontrarlo. ¿Por qué? Porque me dan la densidad de la solución, masa del soluto y masa del solvente. Con la masa del soluto y masa del solvente puedo encontrar la masa de toda mi mezcla, es decir, la masa de mi solución. 5 más 35, 40. Encontrando la masa de la solución con la densidad de la solución, ya puedo despejar el volumen de la solución. ¿De dónde? Densidad, masa sobre volumen. Me quedaría que el volumen es igual a la masa entre la densidad. Reemplaza. Masa de la solución 40 gramos. Entre la densidad de la solución 1,06 gramos por mililitro.
Simplifico gramos, divido y me queda 37,7. ¿En qué unidad? En mililitros. Pero para poder aplicar en la fórmula necesito en litros. Convierto 1 litro es equivalente a 1000 mililitros. Simplifico mililitros, corro la coma decimal 3 espacios, 1, 2, 3 y me queda 0,0377. Reemplazo. Masa del soluto 5 gramos. El valor del tita es 1. Entre el peso molecular del soluto 36,5 gramos y el volumen en litros de la solución 0,0377. Efectúo y la respuesta es 3,63. Número 7. A 30 mililitros de hidróxido de sodio 0,5 normal se adiciona 20 mililitros de ácido clorhídrico 0,9 normal. La concentración del ácido clorhídrico en mol por litro que no reacciona es... Bien, evidentemente no reacciona porque hay una reacción de por medio. Hay que efectuarla. ¿Quién va a reaccionar? La base con el ácido para producir sal más agua. Te dan concentración-volumen, concentración-volumen. Aquí no puedes aplicar dilución. Lo que tienes que hacer es primero identificar el reactivo limitante para poder conocer esa cantidad que no va a reaccionar en molaridad, que es lo que te pregunta. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar las moles de cada uno de ellos. Puedes trabajarlo también con masa, ya depende cómo domines tus unidades estequiométricas. Yo lo voy a hacer con moles. De concentración y volumen voy a despejar las moles, pero lo voy a referir primero a la molaridad para que sea más práctico el despeje. Molaridad, como el tita es 1, porque solo tiene un OH, molaridad y normalidad es la misma. Despejo. Molaridad es moles entre volumen, despejo las moles, será molaridad por volumen. Reemplazo, ¿cuánto me dan de molaridad? 0,5. Molaridad es mol entre litro, de hecho es lo que te piden, molaridad por volumen de la solución. El volumen lo voy a reemplazar en mililitros, 30 mililitros. Sí, pero no se va a simplificar, claro, se va a simplificar litros, pero me queda el prefijo mili. Mili con mol me queda milimol. ¿Se puede? Claro, también se puede. Para que no trabajes con mucho decimal, porque te va a dar una cantidad más pequeña. O si quieres, convierte, ya depende de ti. Yo lo voy a trabajar en 15 milimoles. Lo mismo para el ácido, concentración por volumen. El tita también es 1 porque tiene un hidrógeno. Molaridad y normalidad es lo mismo. Bien, entonces, moles será tal cual. Multiplicar la molaridad por el volumen. Molaridad 0,9 y volumen 20 mililitros. Como estás trabajando en mililitros, te quedan milimoles. 0,9 por 20, 18 milimoles. ¿Qué hago con la cantidad de moles? Aplicas el procedimiento para poder determinar el reactivo limitante. ¿Recuerdas? Para mol solamente basta con dividir entre el coeficiente estequiométrico. Del ácido clorhídrico, ¿cuánto tienes? 18. 18 entre 1, 18. En el hidróxido tienes 15 milimoles. Entre 1, 15. ¿Quién es el menor? 15. Entonces el hidróxido de sodio es el reactivo limitante. Y vas a trabajar con este para poder identificar cuánto del otro reactivo está en exceso. 1 milimol reacciona con 1 milimol. 15 milimoles de reactivo limitante, porque eso es lo que te dio. ¿Cuánto necesita de reactivo en exceso? Entonces te va a dar lo mismo, 15 milimoles. ¿Pero por qué lo estoy determinando? Porque es como si tuvieses un dato teórico y un dato práctico. La teoría te dice una cosa y en la práctica es otra. Bien, la diferencia entre estos te va a dar la cantidad excedente que hay de reactivo, la cantidad que no va a reaccionar. Bien, 18 menos 15, 3 milimoles. 3 milimoles no reaccionan, quedan hasta el final. ¿Por qué? ¿Por qué quedan? Porque se agregaron en exceso. Por eso quedan. Lo que se consume completamente es el reactivo limitante. Bien, pero no me lo piden en milimoles, a mí me lo piden en mol por litro, me lo piden en unidad de concentración, en molaridad, por eso es que voy a calcular esa molaridad. ¿Cuánto no reaccionó? 3 milimoles. Entre, ¿cuánto va a ser el volumen al final de toda la reacción? ¿Cuánto se combinó? 30 mililitros más 20 mililitros, 50 mililitros. Simplificas el prefijo mili entre mili, se va. Bien, te queda 3 entre 50, 0,06. Y te va a quedar la unidad que quieres, mira, mol entre litro. Por eso es que te decía que no te conviertas tanto al inicio, porque se iba a terminar simplificando. Respuesta, 0,06. Número 8.
Se disuelve 12,046 por 10 a la 23 moléculas de hidróxido de sodio en 108 gramos de agua. En esta solución, determinar la fracción molar del solvente. Considerar número de Avogadro igual a 6,023 por 10 a la 23. Entonces, para poder encontrar la fracción molar del solvente necesito las moles del solvente y las moles de la solución. Y para encontrar las moles de la solución requiero moles de soluto más moles de solvente. En otras palabras, requiero determinar moles de soluto y moles de solvente. Para determinar las moles de soluto te dan las moléculas, por eso voy a aplicar definición de mol. Una mol contiene Avogadro moléculas, pero te dicen que trabajes con Avogadro 3 decimales, es decir, 6,023 por 10 a la 23. Simplificas moléculas, el 10 a la 23, divides y te quedan 2 moles de soluto. Ahora, ¿cómo encuentro las moles del agua? Te dan a partir de su masa. Definición de mol. Mol es igual a masa entre peso molecular. ¿Y cuánto pesa el agua? 1 por 2, 2, más 16 del oxígeno, 18. Divides y te queda 6 moles. Si sumas moles de soluto más moles de solvente, vas a encontrar las moles de la solución. 2 más 6, 8 moles. Y reemplazas. Moles de solvente, 6 moles. Moles de solución, 8 moles. Se va mol. Mitad de 6, 3. Mitad de 8, 4. 3 cuartos es 0,75. Y es tu respuesta. Número 9. Una botella de whisky contiene 50% en volumen de alcohol etílico, con densidad igual a 780 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuántas moléculas de alcohol etílico están presentes en 356 gramos de whisky? Emitir la respuesta en función a número de Avogadro Na. Te dan el porcentaje volumétrico 50%, la densidad del alcohol 780 kilogramos por metro cúbico, que es completamente equivalente a 0,78 gramos por mililitro. Te piden determinar el número de moléculas del alcohol, te dan la masa de la solución. Interpretamos este porcentaje volumétrico. 50% en volumen de alcohol, es decir, tiene 50% de alcohol y 50% de agua. ¿Cuánto es el volumen de la solución? No te lo dan. Por esta razón yo le atribuyo una variable V y voy a trabajar con esa variable. El 50% de V, ¿cuánto es? 50% es 50 entre 100, 0,5 de el volumen de V. Y el otro 50% lo tiene el agua, de la misma forma 0,5 V. ¿Para qué me va a servir? Para poder realizar un comparativo en las masas y poder despejar y determinar este volumen. Por dato del problema, conozco que la masa de mi solución es 356 gramos, pero por definición, ¿a qué es igual masa de solución? Masa del soluto más masa del solvente. Masa de la solución 356 gramos. Masa del alcohol es densidad por volumen del alcohol. ¿Cuánto es la densidad del alcohol? 0,78. El volumen del alcohol, 0,5 V. Lo mismo para el agua, densidad por volumen. No te dan la densidad del agua porque es conocida, 1 gramo por mililitro, por el volumen del agua, 0,5. ¿Qué has generado? Una ecuación con una variable a despejar. Calculas 0,78 por 0,5 V, 0,39 V, más 0,5 V, sumas, te da 0,89 V. Pasas a dividir y encontraste el volumen de la solución. ¿Cuánto es ese volumen? 400 mililitros. ¿Y para qué te sirve? Para encontrar la masa del alcohol. Masa del alcohol es densidad por volumen. 0,78 por 0,5 V, 0,39 V. Reemplaza porque ya encontraste cuánto vale V. 0,39 por V, que es 400, te da 156 gramos de alcohol. Genial. ¿Por qué? Porque estás buscando la cantidad de moléculas que están contenidas en este soluto. Para ello vas a establecer un patrón estequiométrico. En el peso molecular del soluto, ¿cuánto pesa el alcohol etílico? ¿Cuánto pesa? 12 por 2, 24. Hidrógeno pesa 1, hay 6 hidrógenos, 1 por 6, 6. Y 16 del oxígeno, 46. En estos 46 gramos, en cualquier peso molecular, siempre están contenidos Avogadro moléculas. Na. Necesito saber, en estos 156 gramos de alcohol, ¿cuántas moléculas están contenidas? Se va a gramos de alcohol. ¿Por qué no he reemplazado el valor de Avogadro? Por especificación del problema. Te dicen emitir la respuesta en función a Na, por esa razón. ¿De acuerdo? Hay que ser muy respetuosos de lo que están solicitando. Multiplicas 156 por Na entre 46
Y la respuesta es 3,4 por el número de Avogadro. Número 10. Determina la concentración en masa, en porcentaje en masa, de la solución obtenida al disolver 100 gramos de sulfato cúprico hectahidratado en 600 gramos de agua destilada. Densidad 1 gramo por mililitro. Peso atómico de cobre 63,5. Bien, entonces el sulfato cúprico hectahidratado es este. Bien, ya por temas de nomenclatura debes de saber formarlo. De este te dan 100 gramos y masa de agua 600. Entonces la masa de tu solución, la masa de todo lo que se va a mezclar es 700 gramos. Pero ten en cuenta algo, que esta es una sal hidratada, es decir, contiene soluto y contiene una pequeña cantidad también de solvente. Por esta razón, la relación que voy a formar corresponde a sal hidratada y soluto. ¿Y por qué? Porque te piden determinar el porcentaje en masa del soluto. Yo no necesito trabajar con toda la sal hidratada, reitero, porque contiene soluto y tiene también una pequeña cantidad de solvente. Entonces yo necesito solo la masa del sulfato cúprico. Por eso voy a formar una relación estequiométrica con los pesos moleculares. ¿Cuánto pesa el soluto? ¿Cuánto es el peso molecular del sulfato cúprico? El cobre pesa 63,5, el azufre pesa 32, el oxígeno 16, pero tengo 4 oxígenos, 16 por 4, 64. ¿Cuánto suma? 159,5. ¿Cuánto pesa la sal hidratada? Si ya encontré que el sulfato cúprico pesa 159,5, me estaría faltando sumarle las 7 aguas, el peso de las 7 aguas. ¿Cuánto pesa el agua? 18, ¿verdad? 2 más 16, 18. 18 por 7, 126. Suma 285,5 gramos. En esta sal hidratada, es decir, en estos 285,5 gramos de sulfato cúprico hectahidratado, ¿cuánto contiene de soluto? Contiene 159,5 gramos de sulfato cúprico. Necesito determinar cuánto es la masa del soluto en el dato del problema, en 100 gramos de sulfato cúprico. Simplifico la masa, multiplico en aspita y me queda 55,87 gramos. Y aquí es donde interpreto, mira, ¿por qué me daban 100 gramos de sulfato cúprico? Porque 55,87 gramos es del sulfato cúprico y la diferencia, es decir, los 44,13 es de agua. Bien, a mí me interesa solo lo que hay de soluto. ¿Por qué? Porque quiero determinar el porcentaje en masa de ese soluto. Será masa del soluto 55,87 gramos entre la masa de la solución. ¿Cuánto es mi masa de solución? 700. Bien, 700. ¿Cómo es? Porcentaje por 100. Respuesta 8. Número 11. Al mezclar dos soluciones de hidróxido de potasio resultan 700 mililitros de solución 4,5 molar. Si la primera solución tiene una densidad de 1,2 gramos por mililitro al 28% en peso y la segunda tiene una concentración 2 molar, calcular el volumen en mililitros de la solución inicial que presenta mayor concentración. La concentración inicial no la tengo, pero a diferencia me dan su densidad y su porcentaje en masa, lo puedo calcular. De la solución 2 me dan su concentración y el volumen tampoco me lo dan, pero sí me dan de la solución resultante ambos, concentración y volumen. De tal forma que si al volumen 1 le asigno una variable x, el volumen 2 tiene que ser complementario, ya que ambos deben de sumar 700, es decir, el volumen 2 será 700 menos x. Voy y calculo primero la concentración 1 que no la tengo, porque tengo todo para poder calcular con la segunda fórmula de molaridad. 10 por la densidad te la están dando 1,2. El porcentaje en peso también 28% entre el peso molecular. ¿Cuánto pesa mi soluto? ¿Cuánto pesa el hidróxido de potasio? El potasio pesa 39. El oxígeno 16 más 1 del hidrógeno 17. 39 más 17 56. Calculas y es 6 molar. Te piden el volumen de la solución que tiene más concentración. Es decir, de las iniciales, ¿quiénes son las iniciales? Tu concentración 1 y tu concentración 2. Concentración 1 es 6 molar, concentración 2 es 2 molar. ¿Quién tiene más concentración? 1. De ese te piden el volumen. Por eso es que le asigné la variable x. Voy en busca de x. Aplica dilución. Concentración 1, 6 molar. Volumen 1, x. Más concentración 2, 2 molar. Volumen 2,
700 menos X, igual a la concentración 3, 4,5 molar por el volumen 3, 700. Simplificas molaridad y además mitad de 6, 3, mitad de 2, 1 y mitad de 700, 350. Te queda 3X más 700 menos X igual a 4,5 por 350, 1575. Despejas y el valor de la X resulta 437,5. Número 12. Para conocer la presencia de carbonatos en una roca, los analistas usan comúnmente el ácido clorhídrico. Si se tiene 4,4 gramos de mineral que contiene carbonato de calcio y se le agregan 144 mililitros de ácido clorhídrico 0,5 molar para la reacción completa, calcular el porcentaje en peso de pureza de carbonato de calcio en la muestra inicial. Hay una reacción química. Te brindan datos del carbonato y del ácido clorhídrico. Como es una reacción, no vas a aplicar ecuación de dilución porque hay un cambio químico asociado. ¿Qué vas a aplicar? Número equivalente en gramo o equivalente químico. Número equivalente en gramo del carbonato de calcio es igual al número equivalente en gramo del ácido clorhídrico. Reemplazas. Número equivalente en gramo del carbonato es masa del carbonato por tita entre peso molecular. Me conviene porque a través de la masa del carbonato voy a llegar a determinar el porcentaje de pureza que me piden. Y del ácido me dan concentración y volumen, así que el que más se ajusta es normalidad por volumen. Bien, por eso te decía que tenías que ver los datos del problema para que sepas a quién le corresponde cada fórmula. Reemplaza. Masa del carbonato lo quiero determinar. ¿Cuánto es el tita para el carbonato? Es una sal. Tienes que evaluar su carga. El calcio actúa con 2, el carbonato con menos 2. 2 menos 2, 0. Te quedas con el positivo. Tita vale 2. Entra el peso molecular. ¿Cuánto pesa el carbonato? El calcio pesa 40. El carbono pesa 12. El oxígeno 16 por 3, 48. 52 más 48, 100. Entre 100. Igual a la normalidad. No te dan normalidad, te dan molaridad. Pero como es ácido clorhídrico, su valor, su tita, es igual a 1. Entonces, normalidad y molaridad es lo mismo, 0,5. Reemplazas por el volumen en litros de la solución. El volumen me lo dan en mililitros, hay que convertirlo. 1 litro contiene 1000 mililitros. Es decir, entre 1000 te queda 0,144. Reemplazas. Mitad de 2, 1. Mitad de 150. El 50 pasa a multiplicar. Y la masa del carbonato es 3,6 gramos. Pero esto no te piden. Te piden esta masa. ¿Qué porcentaje de pureza representa? Me está faltando un dato que aún no utilizo, los 4,4 gramos de mineral. Estos problemas, que se está combinando un poco la estequiometría, son claves. Inclusive hemos trabajado con algunos parecidos ya. Cada vez que te hablan de mineral, ¿qué es el mineral? El mineral es toda tu muestra. Bien, el mineral contiene pureza e impureza. Por esta razón, estos 4,4 gramos te representan el 100%. Necesito saber, estos 3,6 gramos, ¿qué porcentaje de pureza representa? Se van los gramos y multiplicas en aspa. 3,6 por 100 entre 4,4 y la respuesta es 81,8. Número 13. En el laboratorio de química general, el cloro gaseoso se produce a partir de la siguiente reacción. Si se hacen reaccionar 69,6 gramos de anhídrido con 600 mililitros de ácido 8 molar, ¿qué volumen en litros de cloro se obtiene medido a condiciones normales? Dato, peso atómico de manganeso 55. Entonces, me hablan o me dan datos del anhídrido, del ácido y me piden el volumen del cloro. Yo no puedo establecer una relación estequiométrica con 3 sustancias, te comentaba antes, sino que tengo que elegir a uno de los reactivos y el cloro sí o sí porque me piden su volumen. ¿A quién elijo? Tengo que elegir a mi reactivo limitante. Por esa razón voy en busca de él. Del anhídrido me dan su masa, lo divido entre el peso molecular y habré calculado las moles de ese reactivo. Bien, ¿cuánto pesa el anhídrido? El manganeso pesa 55, te lo doy. El oxígeno 16 por 2, 32, suma 87. La masa también te la están dando, 69,6 entre el peso molecular te da 0,8. Para el ácido te dan concentración y te dan volumen. Aplicas la otra definición, la definición de molaridad. ¿A qué es igual molaridad? Moles entre volumen. De ahí despeja las moles, será molaridad por volumen. Molaridad es 8.
Unidades de molaridad, mol entre litro, por el volumen. Te conviene trabajarlo en litros para poder despejar o simplificar la unidad. 600 mililitros es 0,6 litros. Simplificas y te da 4,8 moles. Ya tiene las moles. Yo voy a trabajar con moles. También tú puedes trabajar con masa, pero con masa trabajas un poquito más los pesos atómicos. Bien, entonces, ¿cómo hago para determinar el reactivo limitante? Tengo que dividir entre sus respectivos pesos, tengo que dividir entre sus coeficientes estequiométricos. En el caso del anhídrido me salió 0,8, lo divido entre su coeficiente, que es 1. Y en el caso del ácido, 4,8 lo divido entre 4, que es su coeficiente. Para el anhídrido me da 0,8 y para el ácido 1,2. Elijo el menor valor, el menor es 0,8 y este me va a enmarcar el reactivo limitante. ¿Quién es mi reactivo limitante? El anhídrido, y con él voy a trabajar. Voy a establecer mi relación estequiométrica mol-volumen. Bien, y me olvido del ácido. ¿Ok? Entonces, una mol estequiométricamente, observando la reacción, una mol de anhídrido reacciona para producir una mol de cloro, pero una mol de un gas a condiciones normales ocupa un volumen estándar de 22,4 litros. La pregunta es, ¿qué volumen se obtiene en 0,8 moles? Bien, entonces se van las moles y multiplican aspa 0,8 por 22,4 y la respuesta es 17,92. Número 14. El gasol E10 es una solución formada por 90% en volumen de gasolina y 10% en volumen de etanol y se puede emplear como combustible en la mayoría de vehículos modernos. Si se emplea 4 litros de gasol E10, determine el porcentaje masa-volumen de etanol en dicha solución. Dato: densidad de etanol 0,78 gramos por mililitro. Entonces mi mezcla va a ser el gasol, me dan 4 litros, que en mililitros significa 4000 porque un litro tiene 1000 mililitros. Esa mezcla contiene 90% en volumen de gasolina y 10% en volumen de etanol. Me piden determinar el porcentaje masa-volumen. Recuerda que cuando utilizas esta ecuación, te dije ahora en la teoría que el volumen lo tienes que trabajar en mililitros, es una excepción. El volumen de etanol primero lo voy a cuantificar, me lo dan en porcentaje, al 10% de toda mi mezcla. 10% es 10 entre 100, de toda mi mezcla, que es 4000, te va a dar 400, o si reemplazas en litros te da 0,4, pero como me conviene en mililitros, mejor reemplazar los 4000. ¿Cuánto es el 10%? 400 mililitros. Ahora determino la masa del etanol. ¿Cómo? Con la densidad y el volumen que acabo de despejar. Masa de etanol es densidad por volumen. Densidad de etanol 0,78 por volumen de etanol 400. Simplificas mililitros, multiplicas y te queda 312 gramos. Ahora sí reemplazas. Porcentaje masa-volumen es masa del etanol entre el volumen de la solución por 100. Masa del etanol 312 gramos. El volumen de la solución en mililitros 4000 por 100, simplifica dos ceritos, divides y la respuesta es 7,8. Número 15. Las soluciones de soda cáustica, hidróxido de sodio, se emplean como agente de limpieza de equipos de acero inoxidable. Si se tiene 450 gramos de dicha solución al 48% en masa y una densidad de 1,5 gramos por mililitro, determine su concentración expresada en ppm. Entonces, ¿qué estamos buscando? La concentración en ppm. Este es igual a los miligramos del soluto entre volumen en litros de la solución. Y la masa del soluto no la tengo, así que voy en busca de ella. ¿Cómo la encuentro? A partir de este porcentaje en masa. Porcentaje en masa es masa de soluto entre masa de la solución por 100. El porcentaje me dan 48%, entre 100, 0,48. Por la masa de la solución, que es 450, me queda 216 gramos. Para reemplazar en ppm, esa masa debe estar en miligramos, por eso convierto. 1 gramo contiene 1000 miligramos. Simplifico gramos y me queda tal cual, 216 por 10 al cubo. Me falta el volumen de la solución, no lo tengo, pero para encontrarlo me dan la masa de la solución y la densidad de la solución. Por definición, ¿a qué es igual densidad? Masa sobre volumen, despeja volumen.
Volumen entonces será masa entre densidad. Masa de la solución 450 gramos, densidad de la solución 1,5 gramos por mililitro, divido, se va a gramos y me queda 300 mililitros por la unidad de densidad. Yo necesito el volumen en litros. Un litro tiene 1000 mililitros. 300 entre 1000, 0,3. Reemplazo. La masa en miligramos es 216 por 10 al cubo y el volumen en litros 0,3. Divido, me queda 720. Esto 720 por 10 al cubo. Corro la coma decimal. Aquí para el 720 dos espacios. Y finalmente la respuesta es 7,2 por 10 a la quinta. Número 16. El líquido que se encuentra en las baterías es ácido sulfúrico acuoso. Por esta razón se le denomina ácido de batería. Si se tiene 500 mililitros de dicha solución, la cual contiene una masa de 49 gramos de ácido sulfúrico, determinar la molaridad y normalidad de la solución respectivamente. Bien, entonces me dan el volumen de la solución, la masa y me piden las dos unidades de concentración. Primero voy a calcular la molaridad. Con la primera ecuación que les di, masa del soluto entre peso molecular, volumen en litros. Tienes prácticamente todo, lo que te falta es el peso molecular. No te doy la fórmula del ácido sulfúrico, un poquito para que practiques nomenclatura. ¿Cuál es el ácido sulfúrico? H2SO4. Bien, de repente ya lo conoces en términos directos. ¿Cuánto pesa? El hidrógeno pesa 1 por 2, 2. El azufre pesa 32. El oxígeno 16 por 4, 64. 34 más 64, 98. Reemplazas. Molaridad es igual a la masa del soluto, 49 gramos, entre el peso molecular, acabo de determinarlo, 98 gramos por mol, y el volumen en litros, me dan 500 mililitros. Si un litro tiene 1000 mililitros, 500 mililitros es 0,5 litros, medio litro. Bien, simplifico gramos, 49 aba 1, 49 aba 2, 2 por 0,5, 1, 1 entre 1, 1. Primera respuesta. La siguiente, para calcular la normalidad voy a usar esta ecuación de relación. Normalidad es igual a tita por m. ¿Cuánto vale el tita para el ácido sulfúrico? Este es un ácido inorgánico. El tita vale 2. ¿Por qué? Porque tiene dos hidrógenos y sus dos hidrógenos son ionizables. Tita vale 2. Por la molaridad, que es 1, 2 por 1, 2. Ambas serían tu respuesta. Finalmente, 1 y 2. Número 17. La dilución es una operación física. Consiste en agregar una mayor cantidad de solvente a una solución, con la finalidad de disminuir su concentración. En una práctica de laboratorio, un estudiante adiciona 400 mililitros de agua a 800 mililitros de una solución de cloruro de calcio 3 molar. Determinar la normalidad de la solución resultante. Bien, originalmente, ¿qué había? Había una solución de cloruro de calcio 3 molar, cuyo volumen es 800 mililitros. A esta solución la diluyen y para ello le agregan agua. ¿Cuánto le agregan de agua? 400 mililitros. Por eso el volumen final es lo que había al inicio más lo que están agregando para diluir. Es decir, 800 más 400, 1200 mililitros. Me piden la concentración de la solución al final. ¿Qué voy a aplicar? Dilución. Concentración 1, volumen 1 es igual a concentración 2, volumen 2. ¿Y por qué de esta manera? Porque solo estoy agregando agua. ¿De acuerdo? Por eso es que no adiciono más concentración 2, volumen 2. No, porque solo estoy diluyendo con agua. Y el agua es neutra. ¿Ok? Bien. ¿Qué datos tengo? Como quiero determinar la concentración final en normalidad y me doy cuenta que la inicial está en molar, voy a convertir de una vez. Puedes convertir al inicio, puedes convertir al final, depende de ti. Yo lo estoy haciendo al inicio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a transformar estos 3 molar a normal. ¿Cómo? A partir del tita. ¿Cuánto es el tita para el cloruro de calcio? El calcio actúa con más 2, el cloro con menos 1, 2 por menos 1 menos 2, 2 menos 2 menos 0. ¿Cuánto vale el tita? El positivo, tita vale 2. Por la molaridad, que es 3, 2 por 3 me da 6. Aplica dilución. Concentración 1 ya lo tienes, ahí normal. Volumen 1, 800 mililitros. Igual a concentración 2, es lo que quieres determinar. Volumen 2, 1200 mililitros. Simplificas dos ceros, la unidad de volumen, pasas a dividir y la concentración 2 te queda 4. Respuesta 4. Número 18.
El agua regia es una solución que contiene ácido nítrico y ácido clorhídrico. Dicha mezcla es altamente corrosiva y es capaz de reaccionar con el oro y el platino. Si se tiene 500 mililitros de agua regia, cuya densidad es 1,25 gramos por mililitro, la cual contiene ácido nítrico al 25% en volumen, encontrar el porcentaje en masa del ácido nítrico en la solución antes descrita. Densidad de ácido nítrico igual a 1,50 gramos por mililitro. ¿Qué me están dando? El volumen de mi solución, la densidad de la solución, el porcentaje en volumen del ácido y me piden el porcentaje en masa del ácido. Bien, entonces para ello voy a aprovechar el dato de estos 25% y además el dato del volumen de la mezcla y la densidad de la mezcla. ¿Por qué? Por definición, densidad es igual a masa sobre volumen. Voy a despejar lo que me falta, que es la masa de mi mezcla. ¿Lo voy a necesitar? Claro, recuerda que tú quieres determinar el porcentaje en masa del ácido. Y por definición acá es igual, masa del ácido entre la masa de la mezcla. Vas en busca de estos dos. Primero voy a determinar la masa de la mezcla. Bien, ¿cómo? Densidad por volumen de la mezcla. Densidad de la mezcla 1,25 gramos por mililitro. Volumen de la mezcla 500 mililitros. Simplificas unidad de volumen y te queda 625 gramos. Ahora te está faltando la masa del ácido nítrico, pero para llegar a este necesitas primero el volumen del ácido. Como tienes un porcentaje volumétrico, lo vas a usar. ¿A qué es igual? 25%. ¿Cuánto es 25%? 25 entre 100, 0,25. Respecto al volumen de toda tu mezcla, que es 500, ahí te da 125 mililitros. Como ya tienes el volumen del ácido y tienes la densidad del ácido, puedes encontrar la masa del ácido, igual a densidad por volumen. Densidad del ácido 1,50 gramos por mililitro. Volumen del ácido acabas de determinar, 125 mililitros. Simplificas y te queda 187,5 gramos. Ahora sí ya puedes encontrar el porcentaje en masa. Masa de ácido 187,5 gramos, masa de la mezcla 625 gramos por 100, ya que es una unidad porcentual. Operas y la respuesta es 30. Número 19. Las reacciones de neutralización son utilizadas en el tratamiento de aguas residuales, ya que se utilizan para adecuar el pH a valores permitidos. Si se tiene agua residual que contiene 50 mililitros de ácido sulfúrico 0,1 molar y se neutraliza con una solución de hidróxido de sodio 0,2 molar, determinar el volumen en litros necesarios de la solución alcalina para que el pH de la solución final sea igual a 7. El dato de pH es referencial solamente para indicarte que esa solución es neutra. ¿Y por qué? Porque va a ocurrir una reacción de neutralización. ¿Y con qué vas a neutralizar? Con un ácido y un hidróxido. Bien, entonces aquí no puedes aplicar dilución. Del ácido te dan su concentración y volumen, igual que el del hidróxido. Bueno, del hidróxido solo te dan la molaridad porque te piden su volumen. No dilución porque es un cambio químico. ¿Qué sí puedo aplicar? Número equivalente en gramo o equivalente químico. ¿De quién? Evidentemente de las sustancias en las cuales te están brindando datos. Es decir, número equivalente en gramo del ácido es igual al número equivalente en gramo del hidróxido. Las concentraciones te las dan en molaridad. Para que sean reemplazadas en el número equivalente necesitas normalidad, por eso hay que encontrar de manera previa cuánto es el valor del tita. ¿Cuánto vale tita? Para el ácido 2. ¿Por qué? Porque tiene 2 hidrógenos ionizables. En el hidróxido, ¿cuánto vale tita? Tita vale 1. ¿Y por qué? Porque solamente tiene un oxidril. Reemplaza. Normalidad es tita por M. ¿Cuánto vale tita para el ácido? 2. Molaridad 0,1 por el volumen en litros, por eso es que también hay que transformar. 50 mililitros es 0,05 litros. Igual para el hidróxido, normalidad es tita por M. Tita vale 1. 1 por 0,2, 0,2 por el volumen, que es lo que quiero encontrar. Aquí estoy simplificando 0,1 aba 1, 0,1 aba 2, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. ¿Qué me quedó? 0,05. Respuesta 0,05. Número 20. Señale la proposición incorrecta acerca del concepto de soluciones. Es un sistema homogéneo, por supuesto, porque son sistemas unifásicos. Siguiente, su expresión más simple es la solución binaria, debido a que presenta dos componentes, un soluto y un solvente. Correcto, solución binaria o disolución.
¿verdad? 3. La fase a distribuirse, es decir, la fase dispersa es el soluto correcto, ya que la fase dispersante es el solvente. 4. El aire es una solución gaseosa, por supuesto, ya que se mezcla oxígeno y nitrógeno principalmente. Por último, en una solución líquida el solvente siempre es el agua, no siempre, puede ser mercurio, puede ser etanol, entre otras sustancias líquidas. Por lo tanto, respuesta, última opción. Ejercicio 20, respuesta, última opción. Y les dicto respuestas de su actividad domiciliaria. Número 1, respuesta 2,4. Ejercicio 1, respuesta 2,4. Ejercicio 2, respuesta 0,6 y 0,6. Ejercicio 2, respuesta 0,6 y 0,6. Finalmente, número 3, respuesta 61,2. Ejercicio 3, respuesta 61,2. Hemos concluido, jóvenes, que tengan una bonita semana. Cuídense, hasta luego. Hasta luego, Miss.